nombre de Mariano Moldes, que es biólogo. Es una persona que ha estado con nosotros durante mucho tiempo y que va a hablar justamente de bolsones pseudocientíficos en la biología académica. Mariano Moldes. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la organización Pensar y en particular a Alejandro Borgo por su invitación a disertar en este encuentro. Bueno, pudo ser peor. Si me atreví a aceptar fue porque encontré que tenía algo de interés para compartir con ustedes sobre el impacto social del dogmatismo y el engaño. Esto es, yendo más allá del predicar para el converso o de fastidiarlos con un ejercicio de oratoria, aportando, bueno, si no auténticas novedades, exhortaciones al cuestionamiento. Prometí tratar elementos pseudocientíficos enquistados en la biología académica. Antes de proseguir, quiero marcar la diferencia entre la verdadera pseudociencia y el mero error científico disculpable o entendible. Por suerte, acá los amigos Aldao y Porto Reis han hecho un gran trabajo y me han dejado al toro colocado, digamos. Podemos definir a la ciencia como una búsqueda del conocimiento objetivo, autocorrectiva. Y el corolario de esta definición es aceptar una medida de falibilidad. Ahora bien, una actividad que se represente como una ciencia, pero donde los mecanismos de autocorrección fallen sistemáticamente, merece el nombre de pseudociencia. La relación entre estas categorías queda ilustrada con la comparación entre el caso de Charles Darwin, fundador de la biología evolucionista moderna, con el del charlatán soviético Trofim Lysenko. Sorprendentemente, ambos tenían visiones muy semejantes de la herencia y la evolución en acción. Darwin, pese a atribuir a la selección natural un protagonismo absoluto en la determinación del curso de la evolución, no descartaba los mecanismos lamarckianos, es decir, la inducción de cambios en la porción heredable de la constitución de los organismos por parte de condiciones ambientales, o lo que se denomina la herencia de los caracteres adquiridos. Por su parte, Lysenko aceptaba la evolución por selección natural y la genética clásica basada en Mendel, pero sostenía que solo eran aplicables a regímenes de equilibrio, donde enmascaraban o relegaban a un segundo plano a los mecanismos lamarckianos, o sea, la herencia de caracteres adquiridos, que en situaciones de crisis se manifestaba abiertamente. La gran diferencia entre Darwin y Lysenko, la diferencia insalvable, reside en que Darwin no contaba con conocimientos de genética y tampoco contaría con ellos su yerno Francis Galton cuando intentara continuar su obra. Mendel trabajó casi contemporáneamente con Darwin y permaneció olvidado 35 años. Asimismo, Weizmann, cuyos experimentos contribuyeron a desestimar las ideas de Lamarck, recién trabajó en una etapa posterior a Darwin. En cambio, Lysenko no solo reivindicó el lamarckismo, tiempo después de que Weizmann lo había refutado, y Paul Kennerer, fracasado escandalosamente en sus intentos por reflotarlo, y genetistas de la talla de Thomas Hunt Morgan habían escrito páginas de gloria en la senda abierta por Mendel, también Lysenko se sirvió del aparato represivo stalinista para silenciar a los genetistas soviéticos, llegando a hacer enviar a Siberia a los más brillantes, como Vavilov. Por eso, pese a que el contenido de sus propuestas se asemejaba, de hecho, a la de Darwin la consideramos como un error fecundo, que dio lugar a mejoramientos y a perfeccionamientos de la teoría evolucionista. En cambio, la de Lysenko la consideramos un caso de pseudociencia particularmente abyecto. Hoy día, varias pseudociencias que guardan alguna conexión con el discurso de la biología contemporánea son dignas de mención, pero quizás no de constituir el núcleo de esta exposición. Vamos a mencionarlas, porque inmediatamente saltan a la mente. El caso que quizá primero pensamos es el de la criptozoología, esa pintoresca comunidad que mantiene una fe conmovedora en la existencia de especies desconocidas de animales de gran tamaño, empecinados en impedirles documentar apropiadamente su existencia. La tesis fundamental de los criptozoólogos es el aserto de que aún quedan muchas especies animales por descubrir. Es correcta, y tanto que se quedan cortos. No solo se siguen descubriendo nuevas especies, sino nuevos fila,
vale decir, tipos básicos comparables a moluscos o artrópodos o vertebrados. De hecho, se describieron 2 de estos nuevos tipos en las décadas de 1980 y 1990. Y las nuevas especies no son siempre microbios o meros coleópteros o ácaros en alguna selva lluviosa, sino animales grandes. A modo de ejemplo, cito un género de pecarí, que viene a ser un pariente americano de los cerdos, que fue descrito en Paraguay en 1977. 2 géneros de rumiantes primitivos que fueron descubiertos en las selvas de Vietnam en la década de 1990. Y una especie de macaco que fue descrita en la India en 2003. Además de varios monos tití en Brasil, lémures enanos en Madagascar y canguros trepadores de Nueva Guinea en idéntico periodo. Sí hay especies desconocidas. El problema es que nunca son descubiertas por los criptozoólogos. Los zoólogos vulgares y silvestres, digamos los fanerozoólogos, para conservar su terminología, siempre les ganan de mano, mientras ellos andan muy atareados en la persecución de quimeras escapadas de alguna película de Roy Harryhausen. Pero dejemos de lado a los criptozoólogos. Al carecer de inserción académica, no contaminan el cuerpo de conocimiento general, ni distraen recursos. Y ellos hacen vida sana y lo pasan bomba yéndose de campamento en pos de sus monstruos. En suma, no molestan a nadie. Tampoco voy a enfocar mi exposición en una escuela pseudocientífica canallesca y peligrosa surgida a mediados de los 90. Me refiero al neorracismo que intentaban impulsar Charles Murray y Richard Hamstein en su inmundo panfleto de 1994, The Bell Curve. Esto porque, aunque consiguieron hacerse de un grupito de secuaces insertos en la comunidad académica, 50 de los cuales llegaron a hacer pública su adhesión en una famosa solicitada publicada en The Wall Street Journal, incluyendo al fallecido Dr. Hans Eysenck, significativamente esta comparsa no incluyó ningún genetista digno de tal nombre. Y los genetistas que le prestaron atención lo hicieron para exponer sus aberraciones metodológicas y sus falacias rastreras. Entre estos se destacaron las contundentes refutaciones a cargo de Luigi Cavalli Forza, Richard Lewontin y David Suzuki. Los que defendieron a quienes adhirieron a esta nueva forma de pseudociencia fueron defendidos por alguien que dijo, bueno, no es que la defendieran, no es que adhirieran activamente, sino que pretendían darle una oportunidad y evaluarla imparcialmente. Digamos de paso que las refutaciones de Luigi Cavalli Forza, Richard Lewontin y David Suzuki, contundentes como son, porque destrozaron el neorracismo, son imparciales y equilibradas también. Ellos no tienen la culpa de que los proponentes sean tan miopes o tan mercenarios para no ver todas las burradas que dicen, que podríamos estar varias horas hablando de ellas. Afortunadamente, la inserción del neorracismo se limitó a la comunidad de los investigadores de la inteligencia en Estados Unidos y Canadá, y no contaminó a las ciencias biológicas. Ahora, hay una pseudociencia que sí consiguió reclutar numerosos y entusiastas adeptos entre los biólogos. Me refiero a la sociobiología. Su figura más destacada es el zoólogo Edward O. Wilson. El programa de esta disciplina consiste en reducir el estudio de las sociedades humanas a la etología, explicándola como un epifenómeno de factores instintivos de nuestra especie. Sus tesis más conocidas son el carácter innato de la agresión y la explicación de las preferencias sexuales humanas, particularmente femeninas, a partir de su presunto valor reproductivo. ¿Por qué sostenemos que la sociobiología pseudocientífica? Este no es un argumentum ad consequentiam, o pretende no serlo. No decimos que es pseudocientífica simplemente porque no nos guste lo que dice, o porque, si la tomáramos en serio, imposibilitaría todo progreso. La sociobiología muestra signos característicos de la pseudociencia, como los argumentos reciclables que hemos visto en ocasión de tratar el psicoanálisis. Siempre se dice que para los psicoanalistas el que no está manifestando el complejo de Edipo lo está reprimiendo. Y bueno, con respecto al tema de las preferencias sexuales humanas, los sociobiólogos han hecho más o menos lo mismo. Una mujer, por ejemplo, prefería, digamos, a un estereotipo machista porque supuestamente era un buen reproductor, alguien que iba a legar genes potentes o fuertes a la descendencia. Ahora, cuando se les mostró que muchas mujeres preferían a hombres sensibles o delicados, decía, bueno, porque serían un buen padre para los hijos.
en la crianza, pues sería una buena ayuda para criar a la descendencia. Y cuando algunas veces se le dijo, por ejemplo, ¿por qué preferían algún nerd? Esto es, digamos, de las décadas recientes, se decía, y bueno, porque es un buen proveedor, pensemos en Bill Gates, sino... Y también, muchas veces se les hizo notar cómo se explica toda la cantidad de mujeres, o hombres también, por supuesto, que persisten en relaciones disfuncionales o que, sobre todo, digamos, el caso de mujeres que son obligadas a prostituirse, a trabajar mientras el hombre las muele a palos y no trabaja. Y entonces dicen, claro, ese es un caso etológico que es el del estímulo supernormal. El hombre machista, el hombre, digamos, el macro del proxeneta es una especie de supermacho. Entonces, fantástico, tienen una explicación para siempre caer parados. Otra falla de la sociobiología es que se siempre intenta validarse con pruebas estadísticas desastrosas, y en este sentido ha aprendido mucho de las ciencias biomédicas. En las ciencias biomédicas pueden verse todo el tiempo tergiversaciones de la metodología estadística, no solo por el escaso número, la escasez de las muestras, que siempre son números vergonzosamente bajos. Esto ya lo planteó justamente el genetista Richard Lewontin en un artículo de 1975, referido al supuesto carácter hereditario de la inteligencia que se intentaba probar en base a pares de gemelos. O sea, cuántos gemelos criados separados hay disponibles, tienden a ser pocos. El caso es que en las ciencias biomédicas vemos que siempre las muestras son escasas, son de baja calidad, y no solo eso, sino que hay un error mucho más de fondo. Las pruebas estadísticas no son un regateo de donde venimos nosotros del mercado de pulgas y dijimos que bueno, nos trajimos a buen precio alguna adquisición y ganamos con eso. No, en el momento en que una prueba estadística nos da bien, el trabajo recién empieza. La estadística por sí sola sirve en la medida en que se articula con nuevas hipótesis y nuevas pruebas, nuevas hipótesis, nuevos ensayos. Nadie puede decir, rechazo la hipótesis nula al 5%, pelito para la vieja. Listo, ya no hay más nada que decir. Y sin embargo en las ciencias biomédicas vemos eso todo el tiempo. Y en la sociobiología, o en ciertas formas así de la psicología, esto se da con la frase odiosa que nosotros escuchamos en los medios siempre, de un estudio reciente de la universidad de tanto demuestra que las preferencias de tal por cual, y casi siempre lo que sigue después es alguna inmunda tesis neoconservadora. Y bueno, la sociobiología hace buen uso de todo esto. Hace buen uso de todo esto para demostrar que la sociedad humana es una especie de gigantesca preparatoria en la que todos somos o abusivos, o nerds, o porristas, digamos, y reduce todos los conflictos justamente a factores instintivos. Ahora bien, esta metodología Wilson la había aplicado exitosamente para explicar el comportamiento de insectos eusociales, en particular hormigas. Y bueno, eso fue ciencia perfectamente aceptable y perfectamente valiosa, digamos, porque justamente ahí donde vemos pautas coordinadas en el comportamiento de los insectos eusociales, hay solamente dos formas de explicarlo, que son o un instinto transmitido genéticamente o por obra y gracia del Espíritu Santo, porque las pobrecitas tienen un sistema nervioso bastante simple, donde lo más parecido a un cerebro es un apiñamiento de unos cuerpos neuronales. Entonces no tienen mucho margen para variar la conectividad de sus redes neuronales. Entonces las únicas que ponen en juego son preconectadas, y su patrón de preconexión, que es consistente de un individuo a otro, se explica genéticamente. Ahora bien, el caso de nuestra especie es prácticamente opuesto. Nuestra especie tiene un volumen enorme de corteza neuronal plástica. Ese enorme volumen plástico
es el responsable de la vertiginosa diversidad de la cultura humana, que se extiende desde el lenguaje hasta las formas de organización familiar. O sea, nosotros somos el caso opuesto a las hormigas. Hasta los monos, por ejemplo, que tienen una importante corteza neuronal plástica, corteza cerebral plástica, se quedan cortos al lado de lo que somos nosotros. Y justamente nosotros somos capaces no ya de modular los instintos, que eso lo pueden hacer muchos animales, sino de suprimirlo funcionalmente. Pongamos por caso, uno de los casos más clásicos de instinto demostrado en animales inteligentes ha sido el temor a las serpientes verificado en los primates. Se toma un mono con varias generaciones de cría en cautividad, se le muestra una serpiente de goma y el mono se aterroriza. Se verificó eso en chimpancés, se verificó en gorilas, y hay indicios de que nuestra especie podría tener ese mismo temor instintivo, pero obviamente nuestra especie también pertenece, por ejemplo, Steve Irwin o los documentalistas que aparecen fascinados por las serpientes o interesados en serpientes en lugar de salir huyendo cuando ven una. Hay muchos de estos casos de supresión funcional de un instinto. Por ejemplo, sabemos que los cuervos pueden construir una relación causa-efecto. Nosotros también podemos hacerlo, y también podemos llevarnos David Hume. Bueno, el tema es que el intento de los sociobiólogos por reducir a la sociedad a la etología, no hay razón para pensar que se base en un carácter especialmente perverso del Dr. Wilson. Wilson en las últimas décadas ha llevado adelante una obra bastante meritoria en la concientización del público en pro de la conservación de la biodiversidad. Es una lástima que, capitaneando a la sociobiología, él de alguna manera sabotea la construcción de una sociedad capacitada para hacer las reformas necesarias tendientes a preservar la biodiversidad, porque no podemos entender mejor la sociedad y no podemos reformarla. Pero el caso de él un poco nos trae a la memoria el caso de William Jennings Bryan, a quien todos conocemos como el energúmeno creacionista del juicio de Scopes. Hoy día nos asombramos al reparar en que Bryan tenía un pensamiento social que podía ser de avanzada en otros respectos, porque muchos años antes del juicio de Scopes, cuando él se desempeñó como congresista en el Congreso Federal de Estados Unidos, se opuso a la adopción del país del patrón oro, porque sostenía que sus efectos recesivos iban a castigar especialmente a las clases trabajadoras. Incluso expresó sus ideas en un libro que denominó La Cruz de Oro, en base a su metáfora de que el gobierno iba a crucificar al obrero norteamericano en una cruz de oro. Por eso, la moraleja de esto es que no siempre nuestros enemigos ideológicos son villanos de cine mudo. A menudo son complejos, y esto tiene otro corolario, que hay que buscar las razones de la vigencia de alguna ideología contraria en otros factores. Hay que hacer un mea culpa, hay que decir un poco con Sartre que l'enfer c'est nous. Y en este caso, ¿cuáles otros factores hay para explicar el auge de la sociobiología? Otro de estos factores a tener en cuenta, que salta inmediatamente, es el atraso metodológico y conceptual de las ciencias sociales. Las ciencias sociales aparecen, sobre todo ante el profano surgido de las ciencias exactas y naturales, como atrasadas y caóticas. Están surcadas por divisiones artificiales que se rigen por códigos propios, y a su vez estas divisiones están atomizadas en escuelas que están casadas con alguna ideología política o que rechazan de plano la objetivación de los descriptores, la modelización matemática o la contrastación experimental o estadística. Por eso, las ciencias sociales se presentan como una especie de nudo gordiano, y la sociobiología se presenta como la estocada salvadora.
Pero nuevamente tenemos que preguntarnos por qué la etología a la que pretende reducir las ciencias sociales, la sociobiología, es una forma arcaica de etología, porque la etología, como ciencia que es, ha evolucionado desde su fundación a mediados del siglo XX. La etología se ha sofisticado, ha adquirido cierto vuelo y en la actualidad hace lugar a la acción de sistemas neuronales plásticos. De hecho, los etólogos modernos han documentado la existencia de verdaderas culturas entre los chimpancés y las orcas, por ejemplo, que son animales que, como el Homo sapiens, tienen un sistema neuronal plástico muy desarrollado. Paradójicamente, lo que haría la etología sería allanarse frente a la necesidad de construir una antropología, una sociología, una economía y una politología. Pero en lugar de eso, los sociobiólogos intentan reducir a las ciencias sociales a la etología del tiempo de Konrad Lorenz. Esto no debería sorprendernos mucho, por un lado por una cuestión histórica. Un antecesor intelectual de los sociobiólogos fue Desmond Morris, un etólogo inglés que en los años 60 produjo un intento pionero en ese campo de construir una etología del ser humano que culminó en la publicación de su bestseller El mono desnudo, en realidad el simio desnudo sería en inglés, y hizo época. Pero tenemos que tener en cuenta, Morris pertenecía casi a la primera colada de etólogos. Él mismo fue un tesista de Nico Tinbergen, el que junto con Konrad Lorenz y Carl von Frisch es considerado fundador de la etología moderna y recibió por eso el premio Nobel. Y bueno, Desmond Morris muestra estos vicios ya desde el principio. En el prólogo del mono desnudo sostiene que él se va a ceñir a estudiar la sociedad occidental moderna porque es la única que considera representativa de la condición humana. A todas las otras alternativas, digamos sociedades tribales, sociedades agrarias, sociedades atrasadas, él directamente las considera callejones sin salida. Ese barrer la mugre conceptual abajo de la alfombra es otro rasgo característico de la pseudociencia. Los casos que no me sirven los desecho. Bueno, veíamos que el vicio de la sociobiología por un lado era histórico, por otro lado se basaba en una metodología deficiente, por otro lado lo había heredado de sus antecesores intelectuales. Pero también hay que verlo en que los etólogos practicantes están poco capacitados para controlar estos intentos. ¿Eso por qué? Porque los etólogos están afectados por el mismo mal que hoy día hackea a prácticamente toda la ciencia moderna, que es la hiperespecialización. La hiperespecialización conspira contra la teorización eficaz, contra la construcción de redes conceptuales cohesivas. Y entonces se desarrollan campos dentro de los cuales, al conservarse el método científico, se produce una investigación perfectamente valiosa, porque es técnicamente impecable, pero cuyos practicantes no pueden extenderla, y no pueden criticar y no pueden proyectarla. Hoy día los etólogos están poco capacitados para pensar en términos de redes neuronales y ni digamos en pensar en mecanismos hereditarios del origen de los instintos. Los etólogos, por eso, si uno los apura un poco para que hablen a un profano acerca de su campo de investigación, siempre van a caer en analogías, sobre todo en analogías demagógicas, donde nos van a asemejar la situación del animalito a la de una persona, por ejemplo, pero les va a ser casi imposible apartarse de abstracciones, de finalidades o de
representaciones que son característicamente humanas. Ellos en particular están poco capacitados para ponerse en el lugar del animal o empatizar con el animal, cómo el animal desarrolla esa conducta sin proponerse esto, sin representarse aquello. Y entonces, paradójicamente, a los etólogos se les escapa la novedad esencial de nuestra especie en la evolución, es decir, esa plasticidad de la que hablábamos y esa capacidad de construir abstracciones. Entonces, digamos, los etólogos que apenas pueden ofrecernos una teorización de cabotaje respecto de el comportamiento de especies neurofisiológicamente más simples, fracasan estrepitosamente cuando quieren hacer una etología del Homo sapiens. Otro campo del que esperaríamos un poco de control sobre la sociobiología es de los estudiosos científicos del cerebro humano. Nosotros decimos, si el culpable de buena parte de nuestra complejidad es el cerebro humano, ¿por qué quienes estudian el cerebro humano no toman ellos esa posta? Y acá también vemos que la hiperespecialización conduce a una producción abundante, una producción técnicamente impecable, pero falta de vuelo. Pongo dos ejemplos. Los neurofisiólogos, que actualmente están avanzando a pasos agigantados con técnicas como el diagnóstico por imágenes dinámico, cada tanto nos obsequian la noticia de que se ha localizado una determinada función en un área de nuestro cerebro o se ha establecido su dinámica. Hace poco dijeron, el juicio moral emerge a eso de los 25 años. Entonces uno se pregunta, sí, fantástico, pero ¿cómo se interpreta esto? ¿Significa que antes de esa edad somos todos unos egoístas o somos todos unos mentecatos? Nuestra experiencia nos dice que no. Todos recordamos habernos sentido culpables, todos recordamos haber evaluado las consecuencias de nuestra conducta aún de niños. ¿Qué sé yo? Está el caso de Tom Sawyer, por ejemplo, cuando se hizo pasar por muerto, que es un pasaje famosísimo y todos hemos pasado por situaciones parecidas. Y entonces, ¿cómo condice eso con el hecho de que hay un área dentro de nuestro cerebro que después de los 25 años destella como un árbol de Navidad cuando nos hacen un estudio dinámico de imágenes y nosotros en ese momento estamos planteándonos un problema moral? Bueno, es posible una interpretación un poco más compleja. Nosotros tenemos funciones mentales parecidas o que tienen la forma de un juicio moral mucho antes de los 25 años, pero esas funciones emergen de otras. Y entonces, una consecuencia es que si alguien de menos de 25 años lo presionamos mucho por otros factores, por ejemplo, presión de los pares, es posible que termine cayendo en actos que normalmente consideraría temerarios o reprobables. Y es posible que después de los 25 años sea prácticamente imposible inducirlo a cometer esos actos, por más presión que se le aplique. También pensemos el caso de un individuo criado en un ambiente amoral. Ese individuo podrá cultivar una moralidad ingenua solamente hasta más o menos los 25 años. Después de entonces, es seguro que va a emerger un código, un código moral barbárico, brutal, pero distinto de la carencia de códigos. Es un poco el predicamento del protagonista de La Naranja Mecánica. Me refiero a la novela, no a la película. Otro caso, por ejemplo, lo tenemos en el descubrimiento también reciente, que fue anunciado con bastante ruido, y fue anunciado así, y figuró en las noticias, de que hay una parte de nuestro cerebro que se activa tempranamente, que está comprometida con el reconocimiento de individuos diferentes con los que interactuamos. ¿Significa eso que hay...? Sí. ¿Significa eso que hay una especie de racismo innato en nuestros cerebros? No necesariamente. Justamente nuestra plasticidad, la plasticidad de nuestra corteza cerebral hace que la función de este área pueda tomar ya la forma de una curiosidad amistosa, ya la forma de un prejuicio persistente y agresivo.
Entonces, hemos visto que uno de los grandes males de la ciencia moderna, paralelo a su productividad y paralelo a su sofisticación, es su hiperespecialización. Hemos visto que esa hiperespecialización conspira contra la teorización eficaz y prepara el terreno para la viabilidad de las pseudociencias. Y también hemos visto que las pseudociencias pueden tener consecuencias en cómo nos representamos la sociedad y en qué esperamos poder hacer con la sociedad. Y en este sentido, me proponía hacer un llamado de atención sobre el tema de la sociobiología. Bueno, creo que no hay mucho más que agregar y que podríamos terminar por acá. Si alguien tiene alguna pregunta. Ahora vamos a